Fundación Coppel presenta Origen no es destino, abre paso a tu camino. Cuando tu alma se levanta, tu horizonte se agiganta. En la Sierra Zapoteca, una niña contenta entre su gente abrió puertas y su historia cambió. Origen no es destino. Pues, ¿qué creen? Hace mucho tiempo, hace un poquito más de 18 años, cuando una niña quería ser visible en este país, cuando ni siquiera estaba en la constitución de este país, cuando ella tenía miedo de descubrir su voz, se coló en esa historia un micrófono acompañada de una mujer que no tuvo miedo de dar voz a esa niña y que hoy me emociona, se me enchina la piel. ¡Pau! Hoy estamos aquí juntas después de 18 años, pero ahora de preguntarte yo a ti, eso es emocionante y eso es, ¿qué te puedo decir? Que origen no es destino, hoy le grito a las niñas. Qué hermoso, Eufrosina. Se cambian hoy los papeles. He tenido la fortuna de entrevistarte en muchas etapas. La primera, como dices, hace 18 años y luego otras tantas. Y siempre me emocionas y siempre me inspiras y siempre te conviertes en motivo para seguir comunicando y para seguir trabajando. Y no puedo creer que ahora tú me entrevistas a mí. Estoy muy No, emocionada. yo más. Y partiendo de eso, Pau, quiero yo preguntar en esa intimidad de conversación, porque precisamente este espacio se llama Origen no es destino. ¿Qué te marcó de tu origen para hoy ser la Paola, pero sin olvidarte de esa niña, de esa adolescente que un día quizás soñó o no soñó ser una de las mujeres más chingonas en comunicación y abrazar otras historias? Eh, Pero que de ese origen, no olvidar de ese origen para construir su propio destino, su propia historia. Mira, si yo trato de regresar, digamos, a mi infancia para ubicar el momento en el que decidí dedicarme a la comunicación, te soy honesta, no identifico un momento específico. Es algo que siempre supe, Eufrosina, o al menos hasta donde tengo memoria. Yo recuerdo a una niñita que jugaba con micrófonos y con grabadoras y que no pedía juguetes, pedía audífonos y que entrevistaba a todos sus primos y sus vecinos y los que se dejaban. Y siempre supe que me quería dedicar a eso y quería trabajar en un avión, pero para decir, abrochen sus cinturones, quería un micrófono desde niñita. Eh, no lo vi en mi casa porque nadie en mi familia se dedica ni a la comunicación ni al periodismo. Pero, pues, probablemente nací con eso. Pero tu contexto, y a eso quiero llegar, pero tu contexto, o sea, Paola, la niña con micrófono, pero tu contexto quizás te gritaba que no, que iba a ser abogada, arquitecta, no sé. Fíjate que tengo la enorme fortuna, y eso es algo que agradezco profundamente, de haber sido siempre muy respetada en cuanto a mis decisiones. Mi papá es ingeniero, mi mamá administradora, son números los que dictan, digamos, en mi linaje. Y sin embargo, cuando yo llegué en tercero de primaria y le dije a mi mamá, quiero estudiar comunicación, me dijo, perfecto, claro, investiguemos dónde. Ya luego me confesó que no tenía ni idea qué era eso, en qué consistía y a dónde me iba a llevar, pero siempre respetó mis decisiones y no solo las respetó, sino que las abrazó y las acompañó. Y así fue, estudié eso, estudié periodismo con todo el respaldo y el amor de mi madre y de mi familia, aunque ninguno estaba en el medio. Y en esa conversación, ¿qué le dices a las niñas que no tuvieron ese privilegio de ser acompañadas en esa libertad con su papá y su mamá? Porque vivimos en un país en donde, vuelvo y repito, origen es destino, ¿no? Claro. ¿Qué le decimos a esas niñas y a esas jóvenes que a pesar de ese no que reciben de su contexto, cómo pueden desafiar eso? Pues yo les diría que no se rindan, que no desistan, sobre todo si tienen una vocación clara. O sea, cuando el llamado es muy directo, muy claro, hay que seguirlo, ¿no? Si no, van a vivir frustradas y las únicas
no diría expectativas, porque esa palabra pesa y no me gusta, pero el único sueño que hay que perseguir es el propio, ¿no? O sea, si tu papá es un abogadazo y espera que tú estudies leyes, ese es tu sueño, papá, ¿no? Y si hay que renunciar incluso a apoyos importantes para ir por eso que tú quieres, pues renuncias. Yo creo que recibir apoyo para perseguir un sueño que no es tuyo no es apoyo, es maldición. Así que suéltalo, no es para ti y la única bendición es tener claro tu llamado y perseguirlo en contra de lo que sea y de quien sea. Y con lo que tú dices de perseguir tus sueños, con apoyo, aunque no sea tu sueño, pero es lo que te dicta la sociedad, pues no es lo que tú quieres ser, ¿no? No, 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 y hay que perseguirlo. Y te voy a decir, de pronto se escucha a lo mejor muy fácil en mi caso, ¿por qué? Porque no, nunca dudé, o sea, yo no tenía muchas opciones, tenía esa, pero porque era la que yo quería. Y cuando digo tuve el respaldo, lo tuve en términos de la decisión, pero económicamente había que construirlo. O sea, Exacto. no había, digamos, las condiciones en mi familia como para pues a lo mejor pagar las universidades que yo quería o estudiar. Yo quería estudiar fuera, yo quería ver el mundo, quería aprender idiomas y, y no había esa posibilidad. O sea, tampoco viví nunca carencia y estoy muy agradecida con las circunstancias en las que crecí, pero digamos, eso como tan inmenso a lo que yo aspiraba, que era estudiar en todos lados y conocer el planeta entero, pues eso no podía financiarse en mi familia. Y entonces eso me llevó a trabajar desde chiquita. A eso iba. O sea, no por el hecho de que tuviste el apoyo desde el inicio de tus papás, no, pues ya, Paola ya chingó y ya tuvo todo lo que quería. No, hiciste también esfuerzos, decisiones cotidianos de cómo ingresar a la universidad, cómo escogiste la universidad, fueron decisiones de todos los días. Y ¿sabes qué? Que también creo, ya hoy con más distancia, siendo adulta y siendo madre, creo que también hubo esta asertividad, sobre todo por parte de mi mamá, que cuando yo pedía más, me acuerdo que en secundaria estudié en una escuela bilingüe, ya hablaba inglés y quería aprender francés. Y le dije, quiero estudiar francés. Y entonces era pues un gasto extraordinario. Y digamos, no encontré ni con mi papá ni con mi mamá, estaban divorciadísimos ya para ese momento. No hubo, bueno, ese respaldo económico para hacerlo, pero fue perfecto, porque entonces eso me orilló, me obligó a pagarlo yo. Y eso puso a Paola a trabajar, pues a los 11 años, 12. Desde siendo, yo he buscado siempre que el dinero no sea una... Que es ahí en donde yo quiero llegar, Pau. Sí. Pareciera ser que naciste en circunstancias privilegiadas, pero no. Todos nacimos en circunstancias también adversas, a pesar de estas posibilidades que ya te dieron tus papás. A ver, yo no diría adversidad porque he visto, ¿no? De cerca, con el corazón abierto, a muchas, muchas, muchas mujeres que realmente han enfrentado adversidad y que han enfrentado incluso pobreza alimentaria. Exacto. Sería como muy mezquino, sería una fregadera, pues, de mi parte, decir que crecí con adversidad. No, o sea, no, yo vengo de una familia de clase media, nunca tuve carencias, Carencias. jamás tuve hambre, digamos, hambre física, pero sí un apetito de conocer mucho y de viajar mucho y de aprender mucho. Y ese fue el apetito que me llevó a trabajar. Me gustaba también desde chiquita tener mi propio dinero y que además el dinero no fuera un límite para mis estudios y mi capacitación. Y tengo muy buena suerte, Eufrosina, estoy bendita, muy bendita, porque desde niña pude empezar a trabajar en eso que me gustaba. O sea, ya te conté que los micrófonos me Sí, gustaban claro. yo creo que desde que aprendí a hablar. Y pude muy pronto, tomé un curso, en este apoyo, sí, que me dieron en mi familia, tomé un curso de locución y de doblaje cuando tenía yo creo 6 7 años y empecé a trabajar desde entonces, poniendo mi voz en comerciales de televisión y en muchas cosas que yo de todas maneras hacía sin que me pagaran. Yo me la pasaba imitando todas las voces que escuchaba y los acentos y también por eso quería escuchar idiomas, soy muy auditiva y quería aprenderlos. Entonces empecé a trabajar
haciendo locución desde niña. Entonces, nunca fue como, ay, este sacrificio, pobre Exacto. chiquita, explotación laboral. No, No, yo estaba feliz. fascinada viviendo mi sueño desde la infancia y ganando además dinero para poder viajar a donde quisiera y estudiar los idiomas que me diera la gana. Y en esa construcción ya de adulta, ya de etapa profesional, ya de tener un micrófono en tus Mm, manos, ¿cómo lograste entender que tener un micrófono es una responsabilidad? Porque tener una voz imparcial es ujú, una claro, responsabilidad en este país, pero aparte de visualizar historias, de denunciar, de incomodar, ya no de solamente ser la del comercial, claro. sino que hoy una mujer que pueda acompañar a otras mujeres. Y así precisamente llegué a tu vida, cuando hace 18 años, la palabra mujer para las mujeres indígenas no estábamos incluidas, ¿no? Y ese micrófono me visibilizó. ¿Cómo se logra entender eso hoy, 2025, cuando muchos no lo hacen? Fíjate que ahí sí, creo que el factor clave es mi madre. O sea, ya mencioné que elegir la comunicación fue como un llamado, algo que siempre supe y siempre quise, un anhelo muy profundo, probablemente innato, no sé. Pero hacia dónde llevar mi comunicación, Exacto. eso sí, no se entiende sin la presencia y la guía en mi vida de mi mamá, que pues es una mujer muy trabajadora, ¿no? Yo siempre vi a mi mamá trabajando mucho y no me explicaba cómo podía trabajar tanto y además cuidarme tan amorosamente a mí, a mi hermano y a todos los que podía. O sea, a mí me tocó verla ayudar a todos los que podía. Si veía a la señora de las pepitas que cargaba el anafre y que se agotaba con ello, encontraba primero dónde guardarle cerquita el anafre, ya luego le compraba todas sus pepitas, ya luego, ¿sabes? Para mi mamá, em, el dolor de otra persona no pasa inadvertido. Es una Pero mujer, ¿cómo se logra eso? pues yo ya ¿Tú hoy cómo que la lo conozco y la logras? entiendo, es producto del amor. O sea, yo pensaba que mi mamá tenía energía infinita y ya luego entendí que lo que tiene es amor infinito. Es una mujer muy amorosa. Ama tanto que Pero cuando tú, ve a Paola, alguien ¿cómo le dolido, dices a los colegas para que tengan ese amor infinito? yo no les puedo decir a los colegas, creo que cada quien tiene su formación y su convicción. Yo sí puedo hablarme a mí, Okey. ¿no? Con ese aprendizaje tan valioso que me entregan en casa y en la familia, de genuinamente amar, y yo sé que se escucha muy cursi, pero esa soy yo, y desde ahí, el amor como vía, empatizar. Y cuando empatizas y cuando te Te duele. preocupa genuinamente la persona que está enfrente y puedes además hacer una diferencia, pues la haces. Eh, Sin decírmelo nunca, lo que me enseñó mi madre fue que quienes tenemos oportunidades estamos obligados a generar oportunidades para quienes no. Es nuestra tarea. O sea, si yo siempre tuve un plato sobre mi mesa, si yo tuve acceso a educación, lo que me toca es construir ventanas para que quienes no tienen acceso a educación o alimentación la tengan. Y si llevar la cámara a una comunidad indígena, si llevar la cámara a una zona devastada por un desastre natural, si llevar la cámara donde hay necesidad genera un cambio, la llevo. Y eso fue lo que cambió mi carrera. O sea, conforme fui creciendo, porque también hay que irse formando y madurando. Al principio yo solo quería comunicar, no lo tenía claro, era solo eso, que mi voz se escuchara. Pero después el mensaje fue quedando claro en el camino luego de hablar con mujeres como tú, luego de ver tantos esfuerzos truncos porque no hay oportunidades. Digamos que ahí ya la comunicación pasó de ser una pasión a ser una misión. Y a partir de ahí entendí que para mí el periodismo implicaba eso, poder tratar de cambiar, mejorar la realidad
hasta donde me alcancen el tiempo y la fuerza. Y en ese camino está la mujer. Mm. ¿Cómo se sostiene esa mujer comunicadora, chingona, que a pesar de su miedo, está dando voz a otros miedos? Porque cuántas veces no caíste también, cuántas veces también te confrontó el sistema, Claro. cuántas veces te dijeron que ese espacio no te tocaba, ese horario estelar no te correspondía. ¿Cómo se sostiene esa mujer para decírselo a otras jóvenes que hoy a lo mejor lo están experimentando y viviendo? Pues te diría que, sí hubo en el camino muchos, muchos, muchos reveses, pero son los que forman, ¿no? Yo creo que cuando el camino es así planito y facilito, Cualquiera. pues sí, pero donde construyes músculo es justamente cuando hay obstáculos. Y hubo muchísimos, sobre todo al inicio. Empecé yo muy chiquita a hacer periodismo y además, físicamente como que yo no me adapté a esas reglas, digamos, de cómo debe verse una periodista. Me pidieron en su momento que, pues, por favor, un saco, pero además me mostraban ejemplos de mujeres a las que admiro muchísimo y de las que sigo hoy aprendiendo, pero que se arreglaban distinto a mí, ¿no? ¿Y por qué tengo que tener saco, pantalón y pelo corto para ser creíble? No me da la gana, yo quiero mi pelo largo. O sea, Tacones. no soy creíble Ajá. porque mi falda es corta, me la pongo más corta. Como que me tocó una etapa en la que conciliar algunas. Yo sé que hoy son sesgos de género, que eso está súper Que rebasado, hoy que ya ya tiene nombre. sí, ya no viene ni al caso, ya no viene ni al caso, pero ser la única con falda en una foto de personas poderosas era un mensaje, pesaba. Entonces, aunque me diera frío en las rodillas, me ponía la falda Eufrosina. Esa fue una, por mencionar muchas, ¿no? Sí, Donde se claro. dudaba de a lo mejor por mi aspecto y por mi camino, yo pudiera tener credibilidad, pudiera, no sé, se me cuestionaba, se me regateaban cosas y entonces ante eso, pues Tú la simplemente desafiabas. exactamente lo demostraba y hasta con más ganas, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que callar bocas. Yo soy muy mala peleando, así que no lo hacía, digamos que con agresiones, sino con resultados. Mm. Aquí está la eficiencia, aquí está esta entrega, aquí está esta nota, este reportaje, este serial, y ahí está ¿Y se el lucha más? efecto. Sí, sí se lucha más, y sí, sí hay que esforzarse más cuando eres mujer, y sí, sí te topas con entornos, pues sí, todavía profundamente misóginos. em, y pero bueno, la verdad es que nunca elegí verlos como obstáculos, sino como retos. Soy Exacto. entrona, me gustan los retos y así los vi siempre. Em, y lo que les diría, para ahora sí responder a tu pregunta, a lo mejor chavas en esta circunstancia en las que de pronto hay obstáculos y obstáculos dentro de la comunicación, es que eh, hoy sí ya hay la posibilidad ante las nuevas tecnologías de generar muchísimas conexiones. Entonces, si tú logras conectar desde lo genuino y si tu apuesta en la comunicación es valiosa y me permito en este caso agregar bondadosa, porque en eso creo, en hacer el bien, va a volar, va a volar y lo que importa es que haya más conexión, ¿no? Y por lo tanto más influencia y usar el poder pues para eso, ¿no? Exacto. Justamente para sumar. Y en ese sentido, ya para concluir, se nos ve como ¿Cómo? Ya agua se nos acabó este el espacio, tiempo. Pau, pero desde este espacio precisamente cuando lo pensé, y cómo se iba a llamar, a quién iba yo a tener esta conversación, y en la primera persona, pues, que pensé y que soñé, pues, es contigo, y Gracias. origen no es destino. Pero, ¿qué le dirías a estas jóvenes? No desde romantizar el échale ganas, tú puedes, decreta, sueña, sino que desde estas decisiones cotidianas difíciles, incómodas muchas veces, ¿qué le dice Paola Rojas hoy, la comunicadora, la periodista, la escritora, la mamá,
pues a una de las mujeres que admiro un chingo, ¿qué le dices? ¿Qué origen no es destino a estas jóvenes y a estos niños y a estas niñas? Mira, Eufrosina, les diría que motivos sobran para seguir adelante. O sea, habrá quien intenta frenarte, habrá dificultades, circunstancias de pronto incluso dolorosas, pero motivos para seguir adelante sobran. Cada persona a la que puedes ayudar es un motivo. En mi caso, te diría que, digamos, no me conformé con que mi origen me definiera. Seguramente lo más fácil hubiera sido, ¿no? Una vez que logré eso que quería, estudiar fuera de México y aprender muchos idiomas y abrirme puertas en otros lugares, lo más sencillo habría sido, pues, dedicarme a disfrutar eso en otras latitudes. Eh, y sin embargo, elegí este destino, regresar a mi país, en el que conocí en el camino a mujeres como tú, que se convierten en mi motivo. Usar mi poder, mi influencia y mi voz hasta donde me alcance la fuerza para abrirles espacios a mujeres como tú, que no tuvieron las oportunidades que sí tuve yo, que no tuvieron el respaldo, el cobijo y el impulso que sí tuve yo. Eh, lo elijo así y lo veo además como una responsabilidad, pero hermosa, hermosa. Y me lleno de motivación. No necesito yo ser víctima de violencia para empatizar profundamente con quienes sí. Y cuando de pronto dudo y cuando de pronto me canso y cuando digo, ay, ya al carajo, me quiero jubilar. Porque muchas veces pasa. Voy el 8 de marzo y marcho con madres buscadoras y con mujeres víctimas de violencia y las abrazo y se me llena el corazón de motivos y el alma de fuerza y regreso a seguir trabajando. Pero y te diría también, Eufrosina, a ti y a todos, porque me estás pidiendo, digamos, que les hable a esas y esos jóvenes que ya hoy con, digamos, más años poblando este planeta y con este larguísimo recorrido dentro del periodismo, me doy cuenta que todo ese tiempo y todas esas historias que conté y todas esas veces que llevé la cámara con la intención de ayudar, yo pensaba que estaba ayudando a otros y en realidad ellos con sus casos, con sus testimonios, con su fuerza, me estaban ayudando a mí. Me estaban dando sentido a mí y a mi trabajo. Me estaban y están, porque es algo que sigo haciendo, permitiendo, pues sí, cumplir esto que me he propuesto en la vida y no estar aquí nada más respirando, y oxidándome conforme pasan los años. O sea, no nada más sobrevivir, sino genuinamente vivir y abrazar la existencia desde ahí, desde la conexión, desde el amor. Entonces, lo que les diría es que se animen, ¿no? Cuando, si sienten que hay un hueco, que algo falta, que no encuentran un para qué, ayudar a alguien puede ser ese para qué. Y eso ya está además comprobado y medido. Construye felicidad duradera, construye una felicidad que se instala y cambia la vida y se vuelve además, diría yo, adictivo. Qué bonito vicio, ¿no? Ay, Ay, sí. sí. Y yo diría, Pau, también, o sea, para ti significa el ayudarte a ti mismo, pero No lo hice originalmente por no eso. tienes idea el impacto que tiene esa posibilidad, esa oportunidad de tu voz. Pero vuelvo y repito y me reflejo, o sea, es una historia real, no inventada entre tú y yo. Es una Ujú. historia en donde hace 18 años, recuerdo bien, llegó una joven con un alcatraz con miedo y alguien le dijo: "No tengas miedo, me llevaste la mano", y hoy estamos juntas Ujú. contando esa historia a otras niñas, que se modificó la Constitución de este país, que, bueno, no vine a hablar de mi historia. No, pero ¿qué crees? Que sí, déjame, digamos que si tú me dices con tanto cariño, digamos, recordando ese momento hace 18 años, que tú llegaste con miedo y yo traté de abrazarte para que no sintieras miedo, que sepas, Eufrosina, que años después, cuando la vida me dio unos golpazos espantosos y cuando
Y cuando de pronto yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, aquí Sí, en esta televisora o aquí en este planeta. Eh, donde tú, uno siente que no encaja, exactamente, que la equivocada es uno. eso, en esos momentos pinches donde de verdad hay desolación, en buena medida, mi respuesta y mi medicina para sanar esa alma que estaba rota, fuiste tú. Fuiste tú con esa sonrisa, con un reencuentro en el que tuvimos y con esta declaración amorosa en la que me dijiste, Paola, tú me abriste el micrófono hace tantos años y eso cambió mi destino y mi vida. Con eso fue como, claro, claro, Paola, de eso se trata, tu historia, tu camino, tu esfuerzo y tu Y tu comunicación. dolor. Retómalo porque sí tiene sentido. Así que si yo alguna vez te quité el miedo, que sepas que tú alguna vez también me quitaste el dolor, el profundo, el desolador. Y entonces concluimos que origen no es destino cuando las otras nos abrazan a pesar del miedo de las otras. Exacto. Y nada más bonito que tejer juntas. Pues Paola, gracias por tener esos motivos, por sostener estos motivos y por seguir siendo esa voz que se cuela en esas historias invisibles y que juntas hoy le podemos decir a las niñas, porque hace 18 años nunca pensamos que esto fuera posible. Y hoy les quiero decir desde esta intimidad que origen no es destino, pero que es una decisión de todos los días, de incomodar y de cuestionar, y que sí puedes lograr a conversar con la mujer que admiras en esto, incomodando. Gracias. Gracias por escuchar esta conversación. Comparte con quien creas que puede servirle en este momento de su historia. Deja tus comentarios y por supuesto hoy te pido que te suscribes en las diferentes plataformas en donde va a estar completa la conversación con las diferentes personas que tuvimos el honor de conversar, que precisamente origen no es destino. Soy Eufrosina Cruz Mendoza. Origen no es destino, abre paso a tu camino. Cuando tu alma se levanta, tu horizonte se agiganta. En la Sierra Zapoteca, una niña contenta entre su gente abrió puertas y su historia cambió. Origen no es